En el invierno de 1984, la provincia de Cuenca presentaba las características propias de una región del interior peninsular que experimentaba de manera desigual los efectos de la modernización económica y social que España vivía tras la consolidación de la democracia. El país se encontraba en un momento de transformaciones políticas y económicas significativas, con un gobierno socialista que había llegado al poder 2 años antes con una mayoría absoluta que le permitía impulsar reformas estructurales en múltiples ámbitos, desde la educación hasta las relaciones laborales, pasando por la organización territorial del Estado mediante el desarrollo del sistema autonómico. Sin embargo, en las zonas rurales del interior, estas transformaciones se percibían con menor intensidad que en las ciudades y en las regiones costeras o industrializadas, y las estructuras sociales y económicas tradicionales conservaban una capacidad de resistencia considerable ante los cambios que desde las instituciones centrales se intentaban promover. La provincia de Cuenca era en aquel momento uno de los territorios más despoblados de España, con municipios que habían perdido durante las décadas anteriores porcentajes muy elevados de su población como consecuencia de la emigración hacia las zonas industriales del país y hacia el extranjero. La capital provincial concentraba una parte creciente de la población que permanecía en la provincia, mientras que las comarcas rurales veían reducirse de manera continua el número de habitantes y experimentaban un envejecimiento demográfico que comprometía la viabilidad a largo plazo de muchas comunidades. La economía de estas comarcas continuaba basándose fundamentalmente en la agricultura y la ganadería, con explotaciones de tamaño variable que dependían en gran medida del trabajo familiar y que generaban rendimientos modestos que sólo permitían la subsistencia o una acumulación patrimonial muy lenta. El municipio de Tarancón, situado en la parte occidental de la provincia, en la comarca de la Alcarria Baja, constituía una excepción parcial a este cuadro de declive rural. Con una población que superaba los 10.000 habitantes en 1984, funcionaba como centro comarcal de servicios, con una actividad económica que combinaba la agricultura, la industria agroalimentaria y un sector de servicios que atendía a las necesidades de los municipios menores de su área de influencia. Disponía de las infraestructuras administrativas y judiciales propias de una localidad de su rango, incluyendo un juzgado de primera instancia y un puesto de la Guardia Civil de cierta entidad, y su posición en el cruce de varias carreteras importantes le confería una función de tránsito que generaba actividad comercial y hostelera adicional. Entre las familias con mayor arraigo en Tarancón se encontraba la familia Peñalver, o un linaje que había acumulado a lo largo de varias generaciones un patrimonio agrario de tamaño considerable y que había diversificado sus actividades en décadas recientes mediante inversiones en el sector del transporte y en propiedades inmobiliarias en la propia localidad. El patriarca de esta familia, en 1984, era un hombre de 67 años que había heredado de su padre la mayor parte del patrimonio y que lo había gestionado durante décadas con una combinación de criterios tradicionales y de adaptaciones pragmáticas a los cambios económicos de los años del desarrollismo. Estaba casado con una mujer de 63 años y tenían 5 hijos, 4 varones y una mujer, todos ellos adultos y con sus propias familias constituidas
aunque manteniendo vínculos económicos y de residencia con el núcleo familiar de origen. La estructura de la familia Peñalver respondía al patrón habitual de las familias agrarias extendidas de aquella región, con varios núcleos conyugales que mantenían su autonomía doméstica, pero que compartían la gestión de los recursos patrimoniales comunes bajo la autoridad del patriarca. Esta forma de organización familiar, que había sido la norma durante generaciones, comenzaba a experimentar tensiones crecientes en el contexto de los cambios sociales y económicos de los años 80, cuando las expectativas de autonomía individual de los miembros más jóvenes de la familia chocaban con la lógica de subordinación a la autoridad patriarcal que el sistema tradicional implicaba. Estas tensiones se manifestaban en discrepancias sobre la gestión del patrimonio, sobre la distribución de los beneficios generados por la explotación común y sobre las decisiones de inversión que el patriarca tomaba sin consultar con los hijos adultos que consideraban tener derecho a participar en aquellas decisiones que afectaban a su futuro económico. Los 4 hijos varones del patriarca Peñalver habían desarrollado trayectorias diferentes que reflejaban tanto sus características personales como las oportunidades y las limitaciones que su posición dentro de la jerarquía familiar les había proporcionado. El mayor, de 42 años, había asumido un papel de colaborador principal del padre en la gestión de la explotación agraria y esperaba heredar la posición de liderazgo familiar cuando el patriarca falleciera o se retirara. El segundo, de 39 años, había desarrollado actividades en el sector del transporte que formalmente eran independientes de la explotación familiar, aunque en la práctica dependían de recursos y de avales proporcionados por el patrimonio común. El tercero, de 36 años, había intentado establecer su propia autonomía mediante el trabajo asalariado en una empresa de la construcción, pero había regresado al ámbito familiar después de varios años, cuando las dificultades económicas del sector le habían dejado sin empleo. El cuarto, de 32 años, había permanecido en el entorno familiar, sin desarrollar una actividad profesional claramente definida, participando de manera irregular en las labores agrarias y dependiendo económicamente de las asignaciones que el patriarca le proporcionaba. La hija, de 29 años, estaba casada con un profesional de Cuenca capital y mantenía una relación más distante con los asuntos del patrimonio familiar, aunque conservaba expectativas sobre su participación en la herencia futura que la legislación española en materia de legítimas le garantizaba independientemente de las preferencias del padre sobre cómo distribuir su patrimonio. Las relaciones entre los hermanos estaban marcadas por rivalidades y por resentimientos acumulados durante años, relacionados tanto con las diferencias en el trato que habían recibido del padre, como con disputas sobre asuntos económicos específicos, en los que cada uno consideraba haber sido perjudicado por las decisiones de otros miembros de la familia. Durante los meses de otoño e invierno de 1983 y los primeros de 1984, las tensiones en el seno de la familia Peñalver habían alcanzado niveles que varias personas del entorno de la familia habían percibido como preocupantes. Se habían producido enfrentamientos verbales en presencia de terceros, denuncias presentadas y posteriormente retiradas ante la Guardia Civil por supuestos daños en propiedades y rupturas temporales de la comunicación entre algunos de los hermanos que habían requerido la mediación de personas externas a la familia
para ser restablecidas. El patriarca había intentado mantener el control sobre estas dinámicas conflictivas mediante el ejercicio de su autoridad tradicional, aunque con una eficacia decreciente, a medida que los hijos adultos se mostraban menos dispuestos a aceptar sin cuestionamiento las decisiones y las imposiciones del padre. Los acontecimientos que habrían de destruir definitivamente la estructura de aquella familia se produjeron el sábado 4 de febrero de 1984 en la vivienda principal del clan familiar, una casa de 2 plantas situada en las afueras de Tarancón, que había sido la residencia del patriarca y de su esposa, y que servía también como espacio de reunión para los encuentros familiares. Aquel sábado se había convocado una reunión familiar para tratar asuntos relacionados con la gestión de una de las propiedades agrarias que estaban siendo objeto de disputa entre varios de los hermanos. La convocatoria había sido realizada por el patriarca mediante comunicaciones directas a cada uno de los hijos durante los días anteriores, y todos los miembros adultos de la familia nuclear, con excepción de la hija que residía en Cuenca, habían confirmado su asistencia. La reunión había comenzado durante la tarde, aproximadamente a las 5, según los testimonios posteriores de los vecinos que habían visto llegar los vehículos de los distintos miembros de la familia. Las primeras horas transcurrieron sin que desde el exterior se percibiera ninguna circunstancia que llamara la atención de quienes pudieran estar en las proximidades de la vivienda. Fue aproximadamente a las 9 de la noche cuando varios vecinos de las casas próximas comenzaron a percibir ruidos procedentes del interior de la vivienda familiar, que describieron como inusuales, aunque sin poder precisar en aquel momento su naturaleza exacta. Estos ruidos se prolongaron durante un período que los testigos estimaron entre 20 minutos y media hora, después de lo cual siguió un silencio que varios de los vecinos encontraron igualmente llamativo, dado que sabían que en el interior de la vivienda se encontraban reunidas varias personas. Fue uno de los propios miembros de la familia quien estableció contacto con los servicios de emergencia mediante una llamada telefónica realizada desde el interior de la vivienda aproximadamente a las 10 de la noche. La comunicación, que fue registrada conforme a los procedimientos habituales de la época, informaba de que se había producido una situación de violencia en el interior de la vivienda y que había varias personas heridas que requerían atención médica urgente. La Guardia Civil y los servicios sanitarios se desplazaron de manera inmediata a la dirección indicada. Al llegar, encontraron la puerta principal de la vivienda abierta y en el interior localizaron a los miembros de la familia en distintos estados y localizaciones. Sin proporcionar detalles que excedan lo necesario para la comprensión del caso, puede señalarse que en el interior de la vivienda habían fallecido 3 personas, todas ellas miembros de la familia, como consecuencia de agresiones físicas graves. Había también otras personas que presentaban lesiones de diversa consideración y que fueron atendidas por los servicios sanitarios en el lugar antes de ser trasladadas al hospital. Los supervivientes incluían tanto al patriarca como a su esposa y a algunos de los hijos, aunque las circunstancias específicas en que cada uno se encontraba y las lesiones que presentaban variaban de manera considerable. La primera característica que llamó la atención de los investigadores que comenzaron a trabajar en el caso desde aquella misma noche fue la ausencia de una versión común entre los supervivientes sobre lo que había ocurrido.
En los casos de violencia familiar, que terminaban con múltiples víctimas, era habitual que los supervivientes, ya fueran responsables o víctimas, tendieran a adoptar versiones coordinadas o al menos compatibles entre sí, ya fuera por haber acordado previamente un relato común, por compartir genuinamente una misma percepción de los hechos, o por la influencia que unos ejercían sobre otros en el contexto de las relaciones de poder familiar. En el caso de la familia Peñalver, desde las primeras declaraciones que fueron recogidas en el lugar de los hechos y en el hospital durante las horas siguientes, me resultó evidente que no existía ninguna coordinación entre las versiones de los distintos supervivientes. Cada uno de los supervivientes proporcionaba una versión que difería sustancialmente de las de los otros en aspectos esenciales como la identificación de quién había iniciado la violencia, en qué momento se habían producido las primeras agresiones, qué armas o instrumentos habían sido utilizados y quién había sido responsable de las agresiones específicas que habían causado las muertes y las lesiones más graves. Estas diferencias no eran el resultado de variaciones menores en la percepción de unos mismos hechos observados desde posiciones diferentes, sino que constituían versiones incompatibles, que describían dinámicas fundamentalmente distintas de lo que había ocurrido durante aquellas horas en el interior de la vivienda. O el hijo mayor, que había resultado herido aunque no de gravedad, proporcionó una versión en la que atribuía el inicio de la violencia al tercer hijo, describiendo que éste había atacado sin provocación evidente al padre, y que cuando él y otros miembros de la familia habían intentado intervenir para defender al patriarca, se había producido un enfrentamiento que había derivado en las muertes y las lesiones. El segundo hijo, que presentaba lesiones de mayor consideración, proporcionaba una versión radicalmente diferente, en la que señalaba al hijo mayor como el responsable de haber iniciado la violencia mediante un ataque al cuarto hijo, y describía una secuencia de acontecimientos que difería en aspectos fundamentales de la versión del mayor. El tercer hijo, que era uno de los que había resultado menos lesionado físicamente, y acusaba directamente al segundo de haber planificado y ejecutado los ataques con el objetivo de eliminar a quienes consideraba obstáculos para su control futuro del patrimonio familiar. El cuarto hijo, que se encontraba en estado grave en el hospital, solo pudo proporcionar declaración varios días después de los hechos, una vez que su estado de salud lo permitió. Su versión introducía elementos adicionales de complejidad, dado que distribuía la responsabilidad entre varios de sus hermanos sin señalar a ninguno como responsable único. Y describía una dinámica de violencia recíproca en la que prácticamente todos los presentes habían participado en algún momento, aunque en diferentes roles y con diferente intensidad. El patriarca y su esposa, que habían resultado ambos lesionados, proporcionaron versiones que en algunos aspectos coincidían parcialmente con las de algunos de sus hijos, pero que en otros aspectos las contradecían, añadiendo capas adicionales de incoherencia al conjunto de declaraciones disponibles. Los investigadores de la Guardia Civil, que trabajaban en el caso, se encontraban ante una situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista de la reconstrucción de los hechos. Habitualmente, la existencia de múltiples testigos de unos hechos facilitaba el trabajo de investigación, dado que permitía contrastar las versiones y extraer mediante el análisis de sus coincidencias y discrepancias una reconstrucción razonablemente fiable de lo ocurrido.
Sin embargo, cuando las versiones no solo diferían en detalles, sino que eran estructuralmente incompatibles entre sí, el trabajo de reconstrucción se complicaba de manera extraordinaria, dado que requería no solo determinar qué había ocurrido, sino también por qué cada testigo proporcionaba una versión tan radicalmente diferente de las de los otros. El análisis forense de la escena proporcionó información útil, aunque no concluyente, para la reconstrucción de los hechos. Los peritos que examinaron la vivienda documentaron mediante fotografías y croquis la distribución de los espacios, las posiciones en que habían sido encontrados los cuerpos y las personas lesionadas, la localización de las evidencias materiales como manchas de sangre, objetos que habían sido utilizados o desplazados, y cualquier otro elemento físico que pudiera ser relevante. Se recogieron muestras biológicas que serían analizadas en los laboratorios forenses. Se realizaron las autopsias de los fallecidos, que establecieron las causas de muerte y las características de las lesiones que las habían provocado. Se examinaron las lesiones de los supervivientes, documentando su naturaleza, su gravedad y las posibles causas que las habían producido. Sin embargo, las limitaciones de las técnicas forenses disponibles en 1984 hacían que muchas de las preguntas relevantes para la reconstrucción de la secuencia exacta de los hechos no pudieran ser respondidas con el nivel de precisión que habría sido necesario para resolver las contradicciones entre las versiones de los testigos. La distribución de las evidencias materiales era compatible con varias de las secuencias descritas por los diferentes supervivientes, sin que pudiera establecerse de manera inequívoca cuál de ellas correspondía a la realidad. Las características de las lesiones de los fallecidos indicaban que habían sido causadas por instrumentos contundentes o cortantes que podían haber sido manejados por cualquiera de los adultos presentes, sin que los análisis disponibles permitieran determinar quién específicamente había sido responsable de cada agresión. La estrategia que cada uno de los supervivientes y sus respectivos abogados adoptaron durante la instrucción del caso reflejaba la lógica de la acusación cruzada que había caracterizado las declaraciones iniciales. Cada acusado, asistido por su defensa, construyó una narrativa que minimizaba su propia responsabilidad, mientras maximizaba la de otros miembros de la familia, utilizando las declaraciones de los otros como evidencia de su propia versión en aquellos aspectos en que coincidían parcialmente, mientras rechazaban, como falsas o distorsionadas, aquellas partes de las declaraciones de los otros que les señalaban como responsables. Esta multiplicación de versiones incompatibles creaba un paisaje probatorio extraordinariamente fragmentado, en el que resultaba muy difícil para los investigadores y para el juez de instrucción establecer una reconstrucción unificada de los hechos. El juez de instrucción que dirigía el proceso adoptó un enfoque sistemático que intentaba integrar toda la información disponible en una reconstrucción coherente, pero reconocía las limitaciones que las contradicciones testimoniales imponían a este esfuerzo. El sumario que se fue construyendo durante los meses de instrucción documentaba con meticulosidad todas las versiones proporcionadas por los distintos testigos, todos los hallazgos forenses, todas las evidencias materiales recogidas y todos los antecedentes del conflicto familiar que pudieran resultar relevantes para comprender el contexto en que se habían producido los hechos. Este sumario constituía un documento de considerable extensión que reflejaba tanto la complejidad factual del caso
como la dificultad de establecer responsabilidades individuales en un contexto de acusaciones mutuas. Los meses de instrucción revelaron también aspectos adicionales del contexto familiar que ayudaban a comprender la profundidad de las divisiones que habían precedido a los hechos. Se documentaron conflictos económicos específicos que habían enfrentado a distintos hermanos entre sí y con el padre, conflictos relacionados con el uso de determinadas propiedades, con la distribución de los beneficios generados por la explotación común y con expectativas sobre la herencia futura que cada uno consideraba corresponderle. Se identificaron episodios previos de violencia de menor intensidad que habían ocurrido en meses anteriores y que habían sido objeto de denuncias policiales que posteriormente habían sido retiradas. Se reconstruyó un patrón de relaciones familiares caracterizado por la desconfianza mutua, por los resentimientos acumulados y por la ausencia de mecanismos efectivos de resolución de conflictos que hubieran podido canalizar las tensiones de manera que no derivaran en violencia. La decisión sobre el procesamiento de los distintos miembros de la familia fue uno de los aspectos más complejos del caso. El juez debía decidir a quién procesar y por qué cargos específicos, basándose en un conjunto de evidencias que permitía establecer que había ocurrido una situación de violencia que había causado 3 muertes y varias lesiones, pero que no permitía atribuir con el nivel de certeza deseable la responsabilidad individual de cada acusado en las distintas agresiones que habían tenido lugar. La solución que finalmente se adoptó fue el procesamiento de todos los supervivientes adultos que habían estado presentes en la vivienda durante los hechos, con imputaciones que variaban según los indicios disponibles sobre la participación de cada uno, pero reconociendo que la determinación definitiva de las responsabilidades debería ser realizada por el tribunal que conociera del juicio oral después de valorar el conjunto de las pruebas practicadas en aquella fase. El juicio oral se celebró ante la Audiencia Provincial de Cuenca durante el año 1985, aproximadamente un año después de los hechos. El proceso fue seguido con considerable atención, tanto en la capital provincial como en Tarancón y en la comarca, dado que la familia Peñalver era conocida y que las características del caso, con múltiples acusados de una misma familia proporcionando versiones incompatibles entre sí, resultaban extraordinariamente inusuales. La sala del tribunal acogió durante las sesiones del juicio a los distintos acusados, a sus respectivos abogados, a los fiscales, a los familiares de las víctimas que no estaban acusados, a periodistas y a observadores diversos. Las sesiones del juicio oral permitieron al tribunal observar directamente la dinámica de acusaciones cruzadas que había caracterizado el caso desde el principio. Cuando se le permitía declarar a cada acusado, éste mantenía la versión que había proporcionado durante la instrucción, señalando a otros miembros de la familia como responsables de los hechos más graves y describiendo su propia participación como defensiva o como respuesta a agresiones de otros. Cuando los acusados eran confrontados con las versiones de los otros o con las evidencias forenses que contradecían aspectos de sus relatos, algunos modificaban detalles menores de sus versiones mientras mantenían los elementos estructurales, mientras que otros se reafirmaban en sus declaraciones originales, señalando que las contradicciones se debían a las mentiras de los otros acusados que intentaban trasladarles responsabilidades que no les correspondían. Los peritos forenses que declararon durante el juicio explicaron con detalle técnico
las limitaciones de lo que sus análisis podían establecer y las incertidumbres que persistían sobre aspectos relevantes de la secuencia de los hechos. Los abogados de cada acusado intentaron utilizar estas incertidumbres para construir argumentaciones que favorecieran a sus clientes, señalando que cuando las evidencias forenses no permitían establecer con certeza quién había sido responsable de cada agresión específica, el beneficio de la duda debía favorecer a su representado. Los fiscales argumentaban que aunque las incertidumbres sobre aspectos específicos eran reales, el conjunto de las evidencias disponibles permitía establecer que todos los acusados habían participado de alguna manera en los hechos y que todos debían ser considerados responsables, aunque con graduaciones según el nivel de participación que pudiera atribuirse a cada uno. La deliberación del tribunal fue prolongada, reflejando la complejidad de un caso en que era necesario valorar versiones múltiples e incompatibles, evidencias forenses ambiguas y un contexto familiar de conflictos acumulados que proporcionaba móviles plausibles para varios de los acusados, pero que no permitía identificar con certeza cuál de ellos había sido el desencadenante de la violencia. La sentencia que finalmente se dictó estableció responsabilidades diferenciadas entre los acusados. 2 de los hermanos fueron condenados como autores de algunos de los homicidios, basándose en el análisis del tribunal de que las evidencias disponibles, aunque no concluyentes de manera individual, apuntaban de manera convergente hacia su responsabilidad cuando se valoraban de manera conjunta. Otros acusados fueron condenados por lesiones o por participación en algunos de los hechos violentos, sin que se les atribuyera responsabilidad directa en las muertes. Uno de los acusados fue absuelto de los cargos más graves, aunque fue condenado por otros menores. Las penas impuestas a los condenados variaban según la gravedad de los hechos que se les atribuían, sumando en los casos más graves varios años de privación de libertad. La sentencia fue recurrida por todas las partes, tanto por las defensas, que consideraban excesivas las condenas de sus clientes, como por las acusaciones que consideraban insuficientes las penas o incorrectas las absoluciones parciales. El proceso de apelación se prolongó durante más de un año, al cabo del cual el Tribunal Superior confirmó la sentencia en sus aspectos esenciales, aunque con algunas modificaciones en la calificación jurídica de determinadas participaciones. Las consecuencias para la familia Peñalver fueron definitivas en términos de su destrucción como unidad funcional. Las 3 muertes que se habían producido durante aquella tarde de febrero habían eliminado a miembros de la generación intermedia de la familia, cuya pérdida no podía ser compensada. El encarcelamiento de varios de los supervivientes privaba a la familia de personas que habían sido activas en la gestión del patrimonio. Pero más allá de estas pérdidas materiales, la dinámica de acusaciones cruzadas que había caracterizado todo el proceso había destruido cualquier posibilidad de que los supervivientes pudieran reconstruir algún tipo de relación funcional entre ellos. Cada uno de los hermanos que habían sobrevivido a los hechos y al proceso judicial consideraba que los otros le habían traicionado mediante las acusaciones que habían formulado durante la investigación y el juicio, y esta percepción de traición mutua hacía imposible cualquier forma de reconciliación. El patrimonio familiar, que había sido la fuente última de muchos de los conflictos que habían conducido a los hechos, o quedó en una situación de extraordinaria complejidad. Los procedimientos de herencia de las personas fallecidas
se cruzaban con los embargos de bienes derivados de las responsabilidades civiles establecidas en la sentencia, con las necesidades de liquidez de los familiares de los condenados que debían sostener sus hogares durante el período de encarcelamiento, y con las disputas que continuaban entre los supervivientes sobre los derechos que cada uno reclamaba sobre el patrimonio común. La gestión efectiva de la explotación agraria y de los otros activos familiares resultaba prácticamente imposible en estas condiciones, y el valor del conjunto se deterioró de manera considerable durante los años siguientes. La comunidad de Tarancón procesó los acontecimientos con una mezcla de conmoción y de intento de comprensión de cómo una familia que había sido parte del tejido social y económico de la localidad durante generaciones había podido autodestruirse de aquella manera. Los vecinos que habían tenido relación con la familia debían ahora gestionar la incomodidad de relacionarse con los supervivientes, cada uno de los cuales cargaba con su parte de responsabilidad en lo ocurrido según las determinaciones judiciales, pero también con su propia narrativa sobre los hechos que les presentaba como menos culpables o incluso como víctimas de la violencia de otros miembros de la familia. Las opiniones en la comunidad sobre quién había sido realmente responsable de los hechos estaban divididas, con diferentes sectores del pueblo, tendiendo a creer más en la versión de uno u otro de los acusados, según las relaciones previas que habían mantenido con cada rama de la familia. El análisis del caso que se fue desarrollando en los círculos profesionales, judiciales y policiales identificaba en la ausencia de una versión común entre los acusados el elemento más distintivo y más problemático desde el punto de vista de la investigación y del enjuiciamiento. Los casos de violencia familiar múltiple habían sido objeto de atención en la literatura criminológica y jurídica, y existían patrones reconocidos sobre cómo los autores y los testigos tendían a comportarse en el contexto de las investigaciones. La existencia de pactos de silencio, de versiones coordinadas para proteger a determinados miembros de la familia o de presiones ejercidas por los miembros dominantes sobre los más débiles para que adaptaran sus testimonios, eran fenómenos bien conocidos y para los cuales existían estrategias de investigación desarrolladas. Sin embargo, el patrón de acusaciones cruzadas que había caracterizado el caso de la familia Peñalver no encajaba en estos esquemas conocidos. La fragmentación total de las versiones, con cada superviviente construyendo su propia narrativa, que responsabilizaba a otros mientras minimizaba su propia participación, creaba un paisaje probatorio que resultaba extraordinariamente difícil de navegar para los investigadores y para los tribunales. Esta fragmentación no era resultado de la incapacidad de los testigos para observar correctamente lo ocurrido, sino que parecía responder a una estrategia consciente de cada uno de ellos de construir la versión que mejor protegiera sus propios intereses, sin preocuparse por la coherencia con las versiones de los otros, ni por la posibilidad de alcanzar algún tipo de verdad compartida sobre los hechos. Esta estrategia de responsabilización mutua tenía una lógica desde el punto de vista de la defensa individual de cada acusado, dado que al señalar a otros como responsables de los hechos más graves, se intentaba trasladar hacia ellos el peso de las acusaciones. Pero tenía como efecto colateral la profundización de la división entre los miembros de la familia hasta un punto en que cualquier posibilidad de reconstrucción de vínculos quedaba definitivamente cerrada, o cada acusación que un hermano formulaba contra otro
no sólo era una estrategia procesal, sino también una ruptura de la lealtad familiar, que en las familias tradicionales constituía uno de los valores fundamentales. Y esta ruptura era percibida por el acusado como una traición que hacía imposible cualquier forma de perdón o de reconciliación futura. La documentación del caso, que quedó archivada en los expedientes judiciales, constituía un registro extraordinariamente detallado de un proceso de desintegración familiar que había alcanzado su expresión más extrema en la violencia de aquella tarde de febrero, pero que había estado gestándose durante años mediante la acumulación de conflictos, de resentimientos y de estrategias individuales de maximización del beneficio propio a expensas de los otros miembros de la familia. O los archivos contenían las múltiples versiones incompatibles que cada superviviente había proporcionado, los informes forenses que documentaban tanto lo que podía establecerse con certeza como las incertidumbres que persistían, las sentencias que habían intentado distribuir responsabilidades en un contexto de evidencias fragmentadas, y toda la documentación complementaria que reflejaba la complejidad de un caso que había desafiado los esquemas habituales de investigación y de enjuiciamiento. Para quienes examinaran aquellos documentos con la distancia que los años proporcionan, el caso de la familia Peñalver quedaba como testimonio de una forma específica de fractura familiar, en la que la ausencia de solidaridad entre los miembros, la primacía absoluta de los intereses individuales sobre cualquier consideración de lealtad colectiva, y la disposición a instrumentalizar el sistema judicial mediante acusaciones cruzadas como estrategia de defensa propia, habían producido un resultado en el que todos habían perdido de maneras diferentes, pero igualmente definitivas, y en el que la verdad sobre lo que realmente había ocurrido durante aquellas horas permanecía fragmentada entre versiones incompatibles que ninguna autoridad había logrado unificar en una reconstrucción que todos pudieran aceptar.